Buenas noches. Bien, gracias Jackie por este tiempo, al grupo de alabanza también. Estaba consultando si teníamos guardería. Hay guardería, sí, así que ahí están las maes recolectando a los pequeños que quieran participar en la guardería. Tengo una dificultad, estuve gritando muy fuerte los goles de Argentina y ahora me quedé sin... No, estoy un poquito atacado de la garganta, así que si hay un vasito de agua por ahí y me quieren acercar. Hoy celebramos, en gran parte del mundo se celebra el Día del Padre, así que feliz día a todos los padres. ¿Dónde están todos los padres? A ver quién levante sus manos ahí, aquellos que son padres. Bien, el Señor los bendice. Qué bueno este regalo de los hijos. Y cuando hablamos de padre, quizás algunos tengan sentimientos encontrados con estas palabras, ¿no? Porque algunos han tenido una muy buena experiencia con su padre terrenal y cuando decimos padre se le puede aflorar una sonrisa en su rostro y se le puede despertar algunos sentimientos buenos, positivos, de amor, de cuidado, de protección, pero al mismo tiempo algunos quizás no han tenido esa experiencia. Gracias, Rafi. Bien. Algunos no han tenido esa misma experiencia, ¿no? Han tenido quizás alguna ausencia, algún dolor, alguna mala experiencia de su padre terrenal. Pero lo bueno de todo esto es que más allá de nuestras experiencias que hayamos podido tener, ya sean buenas, no tan buenas o muy malas, con nuestro Padre terrenal, Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y el Hijo decide a quién revelarles cómo es ese Padre, ¿no? Entonces, quería solamente decirles, el mensaje de hoy no tiene nada que ver con el Día del Padre, pero quería decirles que más allá de nuestras experiencias terrenales que hayamos podido tener con nuestros padres, no dejan de ser humanos, no dejan de fallar, no dejan de cometer errores, pero hay un Padre que es el Padre, ¿no? Y que ese sí no falla, que ese sí no deja cuentas a medias, que ese sí cuida, ama, protege y que ha hecho todo lo posible y aquello que aún es imposible para el hombre con tal de reunir a todos sus hijos en su casa, y ese Padre es Dios. Así que quiero animarte a que más allá de la experiencia que hayamos podido tener con nuestro Padre terrenal, hay un Padre por excelencia que es Dios y que te ama como a un hijo. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Ah, bueno. Bien, ahora sí vamos al mensaje de hoy, que es a la cancha, es el cuarto mensaje de esta serie de mensajes que le pusimos por nombre Convocados, ¿no? Y durante esta serie de mensajes vamos a hacer un repaso muy breve para introducirnos al mensaje de hoy. Aprendimos que fuimos convocados por gracia, ¿sí? Nadie está aquí porque ha llamado la atención de Dios o porque haya sorprendido de cierta manera a Dios con sus habilidades, sus dones o sus talentos, sino que no merecíamos estar aquí y a pesar de eso Dios nos ha convocado, nos ha llamado y nos ha dado vida juntamente con Cristo. También vimos que no fuimos convocados para estar solos, aislados, sino que fuimos reunidos, fuimos unidos, así como fuimos unidos a Cristo, también fuimos unidos a su cuerpo, a su iglesia. Dios nos incorporó a su familia espiritual. Y el domingo pasado, el pastor Carlos nos compartió acerca del entrenamiento, desde el momento en el que nosotros fuimos alcanzados por la gracia de Dios, desde el momento que fuimos convocados, que hemos sido salvos por gracia, comienza en nosotros
un proceso de crecimiento, no donde nosotros crecemos, donde nosotros nos enaltecemos, sino donde Cristo mismo, al cual hemos sido unidos, empieza a crecer y a dar evidencia en nuestra vida. Comienza un proceso en el que Dios nos somete a distintas experiencias, distintas situaciones, en el que cada una de esas experiencias y situaciones tienen como objetivo nuestra madurez, donde Dios nos disciplina, nos forma, nos moldea a su imagen, a su semejanza y nos prepara. Que ese es el sentido del entrenamiento. Y ahora surge la pregunta, bueno, ¿para qué? ¿Para qué este proceso de formación, este proceso de convocatoria, de unión al equipo, de entrenamiento, de formación? ¿Para qué el equipo? ¿Para qué todo esto, no? Y la respuesta es más sencilla de lo que muchas veces nos imaginamos. La respuesta es para que podamos ir a la cancha y jugar. Para que estemos preparados para jugar. Porque Dios no nos ha llamado para mirar el partido desde las tribunas. Él nos ha llamado para salir a la cancha usando este término o esta terminología futbolera. Él no nos ha llamado para que nosotros nos quedemos ahí sentados a mirar un partido de fútbol, a mirar un espectáculo deportivo, a mirar un culto, a consumir algunas canciones de alabanza, a consumir una serie de sermones y de mensajes. Él nos ha llamado para que vayamos a la cancha, pero antes de hablar de nosotros saliendo a la cancha, hay algo que me parece importante que nosotros podamos entender como base o como principio, porque cuando hablamos de servir, de involucrarnos, de participar en la misión de Dios, si ustedes prestaron atención, todas las canciones que estuvimos cantando esta noche han tenido este mensaje, este enfoque. Cuando hablamos de esto, existe de cierta forma un peligro que muchas veces sucede, y el peligro es que muchas veces pensamos que la historia se trata de nosotros, que comienza con nosotros, de mi servicio, de mi participación, de lo que yo pueda dar, de lo que yo ya doy, de todo lo que yo ya hago. Pero lo cierto es que la historia no comienza con nosotros saliendo a la cancha, la historia comienza primeramente con Cristo entrando a la cancha, ¿sí? Porque antes de que existieran discípulos que fueron enviados, hubo un enviado. Antes de que existiera la misión de la iglesia, que es la que nosotros conocemos, existió la misión de uno, que es Cristo. Antes de que nosotros nos pongásemos por gracia la camiseta del reino de Dios, hubo uno que dejó la gloria del cielo para venir a este mundo en obediencia a su Padre. Si me acompañan en sus Biblias, Lucas capítulo 10, versículo 1, 2 y 3, es un texto muy conocido, pero vamos a reflexionar sobre esto. Dice: después, el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de Él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. El versículo 2 dice, y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. Bastante atractiva las palabras del Señor, ¿no? El escenario que el Señor plantea es interesante. Cuando llegamos a este capítulo, cuando nos acercamos a este texto, solemos poner el ojo o la mira en los 72 discípulos que fueron enviados, pero quiero que podamos pensar un poquito distinto acerca de este pasaje y que más allá de los discípulos que han sido enviados, que podamos ver
al principal protagonista de esto, que es Jesús. Cristo es el primero y el verdadero enviado del Padre. Antes de que existiesen estos discípulos, hubo alguien que primeramente fue enviado. Esto es importante que nosotros podamos entender. De hecho, una de las expresiones más repetidas o que se pronuncian en una cantidad interesante en el Evangelio de Juan es esta: el Padre me envió. Palabras de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 38, dice: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Más adelante, Juan capítulo 20, versículo 21, una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. El Padre primeramente ha enviado a Jesús. Y esto es importante porque Jesús entendía toda su vida bajo la lógica de una misión que había recibido de su Padre. Toda la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, fue gobernado, fue direccionado por el enviamiento de su Padre. Porque el Padre lo había mandado con una misión, con un objetivo a cumplir. Y la vida completa de Cristo está bajo estas instrucciones y bajo este gobierno. Y Jesús dice algo que para nuestra fe tiene que ser trascendental, porque Él dice: como el Padre me envió a mí, de la misma forma que el Padre a mí me ha enviado, de esa misma forma ahora yo los envío a ustedes. O sea, nuestro envío que ha hecho Jesús a cada uno de nosotros no es menor que el envío que ha hecho el Padre con su Hijo, Cristo. Y esto debe, en nuestra fe, en nuestra manera de vivir la fe, debe verdaderamente transformar nuestra manera de vivir. Porque Cristo no solamente es un ejemplo cotidiano para nosotros, sino que su vida, su pasión por la misión, su determinación con el objetivo que el Padre le había entregado, tiene que ser la misma para cada uno de nosotros. Porque de la misma forma que el Padre ha enviado a su Hijo, ahora Cristo nos ha enviado a cada uno de nosotros. Jesús vino porque fue enviado. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a revelar al Padre, vino a inaugurar un reino. Él dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vino a rescatar un pueblo para Dios. Y todas esas cosas que Jesús vino a hacer, las tenemos que seguir haciendo, porque de la misma forma que el Padre ha enviado a su Hijo, Él ahora nos envía a nosotros. Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28, ahí ya comienza la misión del hombre en la tierra, porque las Escrituras dicen: entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Y las Escrituras dicen: ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. El ser humano fue creado para representar a Dios en la creación. Esa es nuestra misión, para representar su gloria, para extender su gobierno en la tierra. Y teniendo en cuenta este texto de Génesis, podríamos decir que Adán fue ese primer hombre enviado
por Dios. ¿Para qué? Para que sea imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra. Pero hay una realidad: el pecado destruyó esa misión. Y por causa del pecado, el hombre dejó de vivir para la gloria de Dios y comenzó a vivir para sí mismo. Por eso, toda la historia bíblica es la historia de un Dios restaurando aquello que se perdió. Por eso Dios llama a Abraham, después levanta a Israel, envía profetas una y otra vez, intentando llamar la atención de su pueblo, intentando restaurar aquello que el pecado había desfigurado, que había roto, hasta que finalmente envía a Jesús, envía a su Hijo. Y ahí podríamos decir que Jesús es el verdadero Adán, Jesús es el verdadero Israel, Jesús es el verdadero siervo, Jesús es el verdadero enviado, porque donde Adán cayó, Cristo permaneció firme. Donde Israel fracasó, Cristo obedeció a la perfección la palabra de su Padre. Donde nosotros pecamos, Cristo no pecó, Cristo venció. Cristo como ese primer enviado de Dios. Cristo como el enviado que tiene una misión que su Padre le ha encargado. Por eso quería empezar con esto, porque la misión a nosotros no nos pertenece. La misión es de Cristo. Y ahora nosotros somos llamados a mirar a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, y tomar el ejemplo de Él, que así como Él ha sido enviado y obedeció hasta lo sumo y fue fiel, nosotros somos enviados. Y antes de quizás nosotros preguntarnos si estamos dispuestos o no estamos dispuestos a ser enviados, sería bueno que podamos mirar a Cristo, que podamos contemplar a Cristo y ver cómo Él sí estuvo dispuesto a ser enviado. Y Él no era un Matías, Él no era un fulanito, Él estaba sobre todas las cosas y decidió humillarse, tomar forma de hombre, de siervo, humillarse hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Y si Él ha sido enviado, ¿cuánto más nosotros debemos hacer parte de ese envío? Si Cristo fue enviado y obedeció, ¿por qué nosotros no lo haríamos? Así como el Padre me ha enviado a mí, ahora yo los envío a ustedes, ¿no? La iglesia tiene el privilegio, la iglesia tiene la gracia de compartir o de participar, mejor dicho, de la misión a la cual Cristo fue enviado. Cristo comparte su misión con su pueblo. El versículo 1 del capítulo 10 de Lucas dice: y los envió de dos en dos, y hay un término que usa, delante de él, a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Los envió delante de él, no en lugar de él. No para reemplazarlo, no para que anduviésemos independientemente haciendo lo que querramos y de la forma que querramos, sino que los envió delante de él. Ellos iban preparando el camino, como cantábamos recién. Iban preparando el camino para la llegada del Rey, iban anunciando la llegada de Cristo. Ellos estaban anunciando que el reino de los cielos se había acercado, que ahora el reino de los cielos estaba ahí caminando en medio de ellos. Y hermanos, déjenme decirles que eso sigue siendo exactamente lo mismo hoy.
El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre nosotros porque Cristo está en nosotros y entre nosotros. Pero muy pocas veces nuestro mensaje es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Somos partícipes del reino de los cielos, pero muchas veces vivimos como si no lo fuera. Eso sigue siendo exactamente lo mismo. Esos 72 discípulos que fueron enviados por Jesús anunciando que el reino de los cielos se había acercado, tiene que ser el mismo mensaje hoy, porque Cristo lo había enviado, Cristo estaba ahí y Cristo hoy está aquí. Y Él es el verdadero protagonista de toda esta historia y de toda esta misión, para lo cual nosotros fuimos enviados. Y nosotros tenemos la gracia de participar en aquello que Él ya está haciendo en medio de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, ya lo hemos mencionado en esta serie de mensajes, dice: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pablo dice, somos embajadores de Cristo. Un embajador, no hace mucha falta que explique qué es un embajador, pero un embajador es alguien que representa a alguien más, que representa a un gobierno, a un reino, que representa a una persona, que representa a otro. Y su labor como embajador no es hablar en su propio nombre, no es tampoco defender sus propios intereses, no es marcar su propia agenda. La labor de un embajador es representar a aquel que lo envió. Y sus intereses, sus agendas, sus llamadas, sus reuniones, sus negociaciones, están velando por los intereses de aquel que representa, no los suyos propios. Y Pablo está diciendo, somos embajadores de Cristo. Eso es exactamente lo que somos nosotros. Velamos por los intereses del reino de Dios. Ahora, si yo tuviese que preguntarles a ustedes, ¿quién ha tenido intereses esta semana? Todos nosotros, porque nuestra vida se mueve en base a nuestros intereses. Pueden ser los intereses de nuestra familia, los intereses de nuestra empresa, de nuestro negocio, de nuestros hijos, los intereses de crecer económicamente, de tener alguna propiedad, de avanzar en algo. Todos nos movemos en base a nuestros intereses. Ahora, como embajadores de Cristo, ¿cuánto nos hemos movido, cuánto hemos invertido de nuestra semana por los intereses del reino? Porque somos embajadores del reino de Dios. Por eso el llamado cristiano no es solamente a asistir a las reuniones. Qué bueno que es cuando nos podamos encontrar todos juntos acá. Y nosotros oramos y le pedimos al Señor que vengan los hermanos, que nos congreguemos, que podamos disfrutar, que podamos abrazarnos, compartir un tiempo juntos, orar unos por otros. Qué bueno, pero eso es parte, no es el final. Nuestro llamamiento no es solamente asistir a reuniones, tampoco es venir a la escuela bíblica solamente, consumir contenido cristiano, conceptos, teología, aprender de la Biblia. Está bien, gloria a Dios por eso que lo hacemos, pero no termina ahí, porque somos embajadores del reino. Nuestro llamado es mucho más que eso, es velar por los intereses de nuestro Señor. Porque así como el Padre me ha enviado, dijo Jesús, yo los envío a ustedes. Yo no puedo ver a Jesús velando por otros intereses que no sean los del reino de su Padre. Pero sí me veo a mí muchas veces velando por cualquier otros intereses
y no por los de mi Padre. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué? A fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Nosotros no fuimos ni somos salvados por lo que podamos hacer o dejar de hacer, pero sí fuimos salvados para una vida en misión. Y saben, hay creyentes que pasan años entrenando, como veíamos en el mensaje anterior. Escuchamos sermones, hacemos estudios bíblicos, capacitación de esto, capacitación de aquello, leemos un montón de libros, acumulamos conocimiento, discutimos con otros porque sabemos un poco más, ponemos una postura, ponemos otra postura, ¿no? Porque la Biblia dice esto, ¿no? Y nos pasamos años de nuestra vida entrenando, pero pocas veces salimos a la cancha a jugar. ¿Saben? En una selección de jugadores, cada uno de los seleccionados, ¿saben lo que hacen durante los entrenamientos? Compiten por quién va a jugar el partido. Pasa con Lautaro y Julián. Tenemos 2 9s en la selección. Siempre está ahí la discusión periodística, ¿quién va a jugar? ¿Julián o Lautaro? Son 2 9s excelentes, cada uno tiene su cualidad futbolística, técnica, pero hay una realidad. Entre partido y partido se entrenan, se esfuerzan, deciden obedecer lo que dice el entrenador, se ocupan, se sacrifican para poder superar aquello que todavía lo está limitando para finalmente poder jugar. ¿Con qué objetivo? Con poder jugar el partido que viene. No hay una mayor frustración para un convocado que tenga que ser suplente en un partido. Porque el que es convocado anhela jugar, se desespera por entrar a la cancha y porque uno de sus nombres en esa lista de 11 sea el suyo. Y saben, nosotros como cristianos muchas veces pareciéramos que elegimos o preferimos el banco. No, está bien, vengo al entrenamiento, qué bueno que fui convocado, estoy en la lista de convocados, comparto con los otros del equipo, hacemos algunos ejercicios de entrenamiento, trotamos un par de vueltas en la cancha. Pero cuando hay que armar el equipo para salir, no, que juegue otro. No, yo ya estoy grande, ya jugué muchos partidos. No, ¿qué tal si me lesiono? No, hay que darle lugar a los demás. Está bien, yo me quedo si hace falta, si alguien de los titulares está ahí más o menos flojo, bueno, ahí cualquier cosa, contá conmigo, pero voy al banco. Entonces, preferimos seguir en la convocatoria, en el equipo, formando parte, pero como que en un segundo plano, al margen, asistiendo al entrenamiento, haciendo presencia y ya. Pero hermanos, el entrenamiento no es el objetivo final de la convocatoria. Nadie entrena para entrenar. Entrenamos para jugar, para ir a la cancha. Nadie practica toda la semana. Si hiciéramos alguna entrevista a algunos jugadores de cualquier selección, nadie nos va a responder. Yo vengo y doy todo de mí, pero este partido prefiero estar en el banco. Nadie. La preparación, el entrenamiento, siempre apunta al partido. Siempre apunta al partido, al campo de juego. Toda formación espiritual que Dios produce en nosotros tiene un propósito más allá de la misma preparación, y es que participemos en su misión. ¿De qué sirve que Dios forme en nosotros un montón de cosas, que forme el carácter de Cristo, que forme templanza, dominio, humildad, amor,
todas esas partes del fruto que conocemos, ¿de qué sirve si no lo pongo a disposición del equipo? Si no entro a la cancha. Soy un talentoso, soy alguien muy entrenado, pero que decide intencionalmente sentarse en el banco. Ahora, Cristo nos envía una misión cotidiana, porque podríamos hacer la pregunta, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es esa misión a la que somos enviados? Porque Jesús en el capítulo 2, versículo 2, dice, le dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. La Reina Valera, quizás lo conocemos más en esta versión, dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. ¿Cuál es verdaderamente la misión? Y siempre que leemos este texto, solemos pensar casi de manera automática, bueno, en las iglesias que no tienen pastor, ¿no? La mies es mucha, los obreros son pocos. Bueno, en los anexos o las obras misioneras que todavía no tienen un obrero. Bueno, aquellos lugares a los que todavía no ha llegado el evangelio. Y como que delegamos en algunos llamamientos específicos el trabajo del obrero. Decimos, bueno, Jesús está diciendo, las cosechas grandes, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Quiénes son los obreros? ¿Pastores, misioneros? Y bueno, falta, ¿no? Pero en parte sí, pero quiero que podamos ver esta verdad que el Señor enseña con una mirada mucho más amplia que esa, porque esa sería muy simplista de nuestra parte. Nosotros, de cierta forma, nos hemos como que encargado, nos hemos ocupado de reducir la misión de la iglesia al templo o a las actividades eclesiales. Pensamos que la cancha a la cual tenemos que salir a jugar solamente o únicamente son aquellos ministerios visibles, cantar en la alabanza, tocar, dirigir, enseñar en la escuela bíblica, predicar, estar a cargo de un grupo pequeño, enseñar. Y sí, es parte de nuestra misión, pero no es toda la misión, porque cuando nosotros observamos Lucas 10, descubrimos algo interesante. Jesús no envía a estos discípulos al templo. Él no envía a ministerios específicos. Él no envía a las sinagogas. Jesús los envía a las ciudades, a los hogares, a las aldeas, a los mercados, a las plazas, a caminar los barrios, anunciando que el reino de los cielos se había acercado. A donde estaba la gente, ahí eran enviados estos discípulos. Y es necesario que nosotros recuperemos de cierta forma una visión mucho más amplia del reino de Dios. Hermanos, ir a la cancha, salir a jugar en la cancha, no es solamente servir en un ministerio. Gloria a Dios, necesitamos que nos comprometamos en los ministerios locales de la iglesia. Pero ir a la cancha no es solamente eso. Es más que eso todavía. Por supuesto que sí. Es una vida comprometida a la misión, a velar por los intereses del reino y no los nuestros solamente. Hermanos, desde el Génesis Dios creó al hombre para que sea su representación ante toda la creación. La vocación original del hombre, del ser humano, era ser representante de Dios en la tierra. Ese es el diseño original, reflejar la gloria de Dios en todas las esferas de la vida. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos gustan todos estos adjetivos que nos da el apóstol del Pedro para lo que somos, que fortalecen y que hacen en nuestra identidad. Pero la pregunta es, ¿para qué
Y él responde, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, hay algo que debemos anunciar, hay algo que debemos hacer, hay intereses por los cuales debemos velar. No solamente con palabras, sino con una vida rendida a la misión. Entonces, ya se nos quita un poco la idea reducida de ministerios específicos como parte de la misión de Dios. Ahora, la cotidianidad de nuestra vida es el campo de juego. Para algunos, la cancha va a ser su oficina, para otros la cancha va a ser algún cliente, para otros la cancha va a ser un aula, para otros la cancha va a ser la universidad, la facultad, el colegio, la escuela. Para otros la cancha va a ser su lugar de trabajo, su obra de construcción, su empresa. Porque la cancha atraviesa la cotidianidad de nuestra vida. No podemos encerrar el campo de juego en una estructura eclesial. Porque la misión va mucho más allá de eso. Entonces, la pregunta ya deja de ser, bueno, ¿tengo alguna responsabilidad en la iglesia o no tengo? ¿Tengo un ministerio dentro de la iglesia o no lo tengo? Ahora la pregunta es, bueno, ¿estoy velando por los intereses de mi Padre en mi vida o a través de mi vida? ¿En mis formas de hacer negocio? ¿En mi forma de tratar a mis compañeros de trabajo? ¿De tratar a mis empleados? ¿De tratar a mis jefes? ¿En la forma de estudiar? ¿En la forma de enseñar? ¿En la forma de cumplir mis responsabilidades? ¿Estoy velando por los intereses de mi Padre? Porque ese es mi campo de misión. Porque ese es el campo de juego. Y saben, hermanos, Dios ha sido cuidadosamente intencional en el lugar, en la posición donde nos ha colocado a cada uno de nosotros. Nadie está ahí por accidente. Nadie está en esa facultad por error. Nadie está en ese trabajo por algún error. Nadie tiene ese negocio por error. Nadie tiene este proyecto por error. Dios nos ha colocado cuidadosamente a cada uno de nosotros para que ese lugar en nuestra cotidianidad sea nuestro campo de juego, donde podamos representar la camiseta que Dios nos ha colocado. Jeremías capítulo 29, versículo 7, hay algo muy interesante que Dios le dice a su pueblo cuando estaban de cautiverio en Babilonia. No estaban paseando, no estaban de vacaciones, no es que se habían ido a conocer Babilonia. Estaban presos ahí, estaban desterrados y Dios le dice lo siguiente: trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Hermanos, el pueblo de Dios tenía la indicación de parte de Dios que incluso en Babilonia, donde estaban presos, donde estaban cautivos, ellos debían trabajar, debían velar por la prosperidad, por el bienestar, por representar a su Dios ahí en ese lugar. Nunca Dios ha pensado o ha diseñado para nosotros que para vivir esa vida que tenemos que vivir, tenemos que aislarnos del mundo y vivir entre nosotros, y somos un pequeño pueblo feliz y no nos contaminamos con los demás y nos encerramos aquí. No, esa no es la idea del Señor. Hermanos, la cancha es mucho más grande de lo que imaginamos. La cancha es mucho más grande de lo que imaginamos, y Cristo quiere ser representado en cada rincón de esa cancha. La cancha es tu vida, es mi vida.
La cancha de la iglesia es el mundo, en todas las esferas. Y lo último que quiero compartir con ustedes acerca de esto es que Cristo nos envió a jugar un partido que Él ya ganó. ¿Sí? El versículo 3 dice, ahora vayan, y parece que son palabras poco alentadoras de Jesús, pero Él dice, y recuerden que les envío como ovejas en medio de lobos. Y acá hay una realidad de la misión de la iglesia. Jesús nunca nos ha prometido comodidad, confort, reconocimiento, aplausos. Él nos ha sido sumamente claro cuando nos ha enviado y Él dice, hey, va a haber oposición. Recuerden que juegan contra alguien, que hay un rival que también va a querer ganar. Porque el reino de Dios confronta a otro reino de este mundo. Esa es una realidad, pero Jesús aún así nos envía. ¿Por qué? Porque Él ya ha ganado esta batalla. ¿Sí? La cruz parecía una derrota ante los ojos del mundo, pero fue la victoria más decisiva de toda la historia de la humanidad. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente. ¿Con qué? Con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces ahora nosotros no jugamos para obtener la victoria, nosotros jugamos desde la victoria. Nosotros no salimos a la cancha para ganarnos la aceptación de Dios, nosotros salimos a la cancha porque somos conscientes de que Dios ya nos ha hecho aceptos en Cristo. Nosotros no servimos para ganarnos la gracia de Dios, sino que servimos porque somos conscientes de que hemos recibido gracia y abundante gracia en nuestras vidas. Nosotros no luchamos, no nos esforzamos, no nos sacrificamos como esos jugadores de la selección para poder ganarnos un lugar en el campo de juego. Nosotros ya tenemos el lugar en el campo de juego. Y sobre esa victoria debemos caminar y jugar. Hermanos, la gracia que nos convocó, la gracia que nos incluyó en el equipo del Señor, la gracia que nos entrena, es la misma gracia que ahora nos envía. Nos envía para que podamos representar los intereses de aquel que nos llamó, que nos salvó, que nos rescató. ¿Cómo lo hacemos? Anunciando que Cristo salva, anunciando que Cristo reina, anunciando que Cristo volverá. ¿Cuándo fue la última vez que en una de nuestras conversaciones le hemos dicho a alguien, hey, Cristo vuelve? Esos son los intereses por los cuales nosotros debemos velar. Hermanos, la camiseta del reino jamás fue diseñada para que la usemos en las tribunas. Fue diseñada para ser llevada en medio de la cosecha, en medio del partido, en medio de la misión. Porque hay un rey que vuelve. Hoy cantábamos. Y cuando ese día llegue, hermanos, no va a importar cuántos sermones escuchamos, no va a importar cuántos apuntes tomamos de los mensajes, a cuántos cultos participamos, cuántas veces diezmamos o lo dejamos de hacer, cuántas veces ofrendamos, qué tanto hemos ofrendado. No importará cuántos partidos pudimos ver desde la tribuna, lo que sí va a importar es si fuimos fieles en la cancha donde el Señor nos ha colocado. Si hemos verdaderamente jugado el partido por el cual el Señor nos ha convocado y nos ha llamado por gracia. ¿Cuántos llamados, cuántos convocados, cuántos entrenados, cuántos capacitados, pero que nunca estuvieron dispuestos a ponerse los botines y a pisar el campo de juego? Hermanos,
Dios no quiere formar espectadores, expertos, teólogos, sumamente dotados, doctrinas sanas solamente. Gloria a Dios por eso, pero Dios quiere formar discípulos que representen a Cristo en el campo de juego de este mundo. Amén. Que cada uno de nosotros podamos vivir verdaderamente para la gloria de Dios. Bueno, nosotros recién cantamos: estoy gastando mi vida. ¿Es verdad eso? ¿O le mentimos a Dios cuando cantamos? Y no lo digo desde el lugar que ya lo he alcanzado y lo he superado. Estoy en las mismas condiciones que cada uno de ustedes. Pero esta noche el Señor nos ha llamado y nos ha pegado un sacudón. Y nos ha dicho: es hora de ir a la cancha. Es hora de jugar el partido. ¿Querés ponerte de pie ahí donde estás? Vamos a orar. Los chicos nos van a guiar en una canción más para despedirnos y de esta manera terminamos el encuentro de esta noche. Qué bueno que hayas podido venir. Qué bueno que es verte. Quiero recordarte el próximo domingo por la mañana este programa especial sobre las misiones. Va a estar compartiendo con nosotros el pastor Pablo Chir. Así que está bueno que podamos aprovechar y hacernos planes para poder estar. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, en esta noche queremos, como equipo tuyo, como pueblo tuyo, como hijos tuyos, darte gracias por tanta gracia derramada sobre cada uno de nosotros. Gracias porque nos has convocado, nos has llamado, nos has hecho parte de un equipo, de una familia. Nos entrenas constantemente con amor, con cuidado, con gracia, con misericordia. Y ahora nos has presentado un partido del cual tenemos que jugar y que tenemos que introducirnos a la cancha. Señor, nosotros por nuestras propias cuentas no podemos hacerlo, con nuestras capacidades tampoco, con el poder que nosotros tenemos no podemos hacerlo, pero con el poder de tu Espíritu Santo, aquel que habita en nosotros, confiados en eso, queremos hacer un compromiso de fe y decir: quiero salir a la cancha y jugar el partido. Perdónanos cuántas veces hemos decidido quedarnos en el banco. Cuántas veces con la excusa de que juegue otro, de que vaya otro, de que lo haga otro, hemos decidido callarnos, hemos decidido silenciar la esperanza de vida eterna, hemos decidido no anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Esta noche queremos, rendidos delante de tu presencia, darte gracias por esta nueva oportunidad y por habernos recordado que el partido por el cual fuimos convocados no se ha terminado y que hasta que vuelvas por tu iglesia tenemos que seguir jugando y tenemos que estar en la cancha, ahí en donde nos has colocado. Gracias por tanto amor, por tanta gracia, por tanta misericordia derramada en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús.